Muy buenos días, hermanos. Reciban gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, hermano en Cristo, abad sea para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio del día de hoy. Y en esta ocasión, hermanos, compartiendo como siempre con ustedes desde acá, desde Lacey, Washington, de la Iglesia del Sagrado Corazón, del Grupo Oración Ángeles de Dios. Y en este lunes 7 de octubre del 2019, corresponde la cita bíblica a Lucas 10, del 25 al 37. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un maestro de la ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decirle: bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él y se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo: cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una buena lección, hermanos, en este día, en este Evangelio, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo querían poner a prueba a Jesús, así como en estos tiempos también. Y este hombre que quería poner a prueba a Jesús, sabiendo de las Escrituras, le pregunta: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿qué dicen las Escrituras? Jesús le contesta. Muchas veces nosotros también hacemos esa pregunta, o decimos que queremos alcanzar el cielo, o decimos que queremos tener una mansión en el cielo, como dice la palabra de Dios, pero no luchamos, no peleamos, no nos esforzamos por obtener ese premio, la vida eterna. Nada más decimos y buscamos justificaciones para no hacerlo, ¿verdad? Y este hombre sabía de las Escrituras, porque dice que el Señor le contesta: ¿qué lees en ellas? Y el hombre dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Excelente, pues haz eso y vivirás. ¿Sí? Y eso dicen las Escrituras, el primer mandamiento, ¿verdad? Y eso debemos hacer. Pero como estos hombres, así como los hombres de estos tiempos, así como nosotros en estos tiempos, siempre queremos nada más nuestro beneficio.
Y como este hombre quería poner a prueba a Jesús para matarlo, para condenarlo, y aún sabiendo las escrituras le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y muchas de las veces nosotros preguntamos lo mismo. Yo he oído a personas que dicen, ¿quién es mi prójimo? Sabiendo quién es el prójimo, nada más por justificarse, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a decir, le bajaba un hombre del camino de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Y dice que pasaba un sacerdote, después pasó un levita y al último pasó un samaritano. Antes, entre los samaritanos y los de Jerusalén, los levitas aviaron de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Y dice que pasaba un sacerdote, después pasó un levita y al último pasó un samaritano. Antes, entre los samaritanos y los de Jerusalén, los levitas, no se querían entre ellos, ¿sí? Había, por decir así, una riña. Entonces, por eso el Señor pone como ejemplo al samaritano, ¿verdad? Los de Samaria. Y este hombre fue el que se compadeció. Ni el sacerdote ni el levita se compadeció de aquel hombre herido. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pasado por una persona que tiene una necesidad y hacemos lo que hace el sacerdote? Damos la vuelta y nos vamos de largo. Y lo dejamos ahí. El sacerdote representa a los de la iglesia, ¿verdad? Ya seas tú como servidor, yo como servidor, cualquier servidor que esté en la iglesia, que decimos que hacemos cosas buenas y muchas de las veces también pasamos de largo. Y no hacemos lo que hizo el samaritano. El levita representa a los que son los de la ley, autoridades, o en este caso, el que preguntó el maestro de la ley. Y también pasó de largo. Y nosotros hacemos lo mismo. Muchas de las veces, las autoridades de estos tiempos, o tú si tienes un cargo en un trabajo, ves una necesidad y de todos modos pasas de largo, aunque tengas la oportunidad de poder ayudarlo. Sin embargo, nos preocupamos más por nuestra persona, por nuestra familia. Por nuestra familia es bueno preocuparse, claro, y hacer el bien de nuestra familia. Y de hecho, si hay una necesidad con una persona de vestirlo, pero si no vistes a tus hijos, no estás haciendo el bien. Primero tus hijos y después los demás. Pero hay muchas personas que los hijos nos traemos bien vestidos, la familia bien vestida. ¿Por qué no ayudar al necesitado y no pasar de largo como el sacerdote o el levita? Sin embargo, dice el Señor que pasa un samaritano, pero aquel se compadeció de él. Este se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Hizo tres cosas bien importantes este hombre, el samaritano. Tres cosas. Lo curó, lo vendó y lo montó sobre la montura donde él iba, sobre el animal donde él iba, y lo llevó a una posada. Primero lo curó y después no lo dejó ahí tirado, porque no sabemos si podía levantarse o no. Si hubiera podido levantarse, se hubiera levantado y se hubiera ido, pero no podía levantarse probablemente. Entonces lo curó, dice que lo levantó y lo llevó a una posada. Número 2. Número 3. Le dijo al posadero, ahí te lo encargo, cuida de él. Le dio 2 monedas y le dijo, si hace falta el regreso,
te pago el resto. 3 cosas muy importantes. No nada más lo curó, mi hermano, sino que se preocupó por él, que él estuviera bien, que él sanara de sus heridas. ¿Has hecho tú alguna vez esto? ¿Ayudado a una persona hasta que esté sanado de sus heridas? ¿Alguna persona que esté caído, que esté tirado, lo has levantado, lo has ayudado, lo has conducido a un lugar donde esté seguro, donde pueda él sanar sus heridas? Este hombre hizo algo muy importante, algo muy hermoso con ese herido, que a pesar de que no era de su pueblo, no lo conocía, y de que a pesar de que entre ellos había riñas, este hombre se preocupó por él. Y dice el Señor, ¿cuál de estos 3 se portó como el prójimo? Y el maestro de la ley dice, el que se mostró compasivo con él. Y así es. El que se mostró compasivo con él es el que se portó como el prójimo. Y Jesús le dijo, vete y haz lo mismo. Y Jesús hoy te dice a ti, mi hermano, hoy me dice a mí, ve tú y haz lo mismo con la persona aquella que te necesita, con aquella persona que necesita una ayuda tuya. Muéstrate como su prójimo y sé compasivo y misericordioso con él. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santo manto, que el Espíritu Santo sea tu guía hoy en este día y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.